Buenas tardes y bienvenidos a una nueva jornada del ciclo de conferencias virtuales sobre la ley universitaria. En esta oportunidad, nuevamente los saluda Eduardo García e Isabel Ceballos, de la Dirección de Coordinación Universitaria. Queríamos empezar informándoles que esta jornada vamos a abordar dos capítulos muy importantes de la ley universitaria. El capítulo referido a organización académica y el capítulo referido a investigación. En sus pantallas podrán ver, igual que la semana pasada, la presentación que estamos exponiendo y en la cual hemos visto por conveniente nuevamente retomar la parte de la base legal o el marco legal de esta ley o nueva ley universitaria vigente, ¿no? Como recordarán los que nos acompañaban la semana pasada, hablábamos que el marco legal para esta nueva ley universitaria es, como todos lo saben, base legal la Constitución Política del Perú, específicamente en los artículos 16 y 18. El artículo 16, específicamente recogemos de ese artículo la obligación y el deber que tiene el Estado de supervisar la calidad de la educación en todos los niveles, ¿ok? Incluyendo el ámbito de la universitario, el nivel universitario. Y el artículo 18 hablaba que la educación universitaria tiene como línea de formación profesional la difusión cultural, la recreación intelectual y artística y la investigación científica. Pero a la vez nos dice que las universidades son promovidas por entidades públicas o privadas, y algo muy importante de este artículo es cuando nos dice que la ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. Como vemos, la Constitución nos da el marco legal para una parte de esta ley, que es la creación de la Superintendencia Nacional de Supervisión Universitaria, la SUNEDU, en la cual, como recordarán, tiene dos ámbitos o ejes muy importantes, que es justamente el licenciamiento, que su base legal constitucional sería justamente este artículo que habla que la ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. Ahí muy importante la distinción entre la creación de la universidad propiamente, que no lo hace la SUNEDU según esta ley, sino solamente el licenciamiento, que es la autorización de funcionamiento. Entonces, encontramos válidamente que la Constitución, se está cumpliendo el mandato constitucional de que las universidades tienen que fijarse sus condiciones a través de una ley, que en este caso es la nueva ley universitaria. Y respecto a la supervisión, que es una gran función de la superintendencia, está recogida justamente en el artículo 16. También encontramos que el marco legal para esta nueva ley universitaria está recogida en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, cuando específicamente nos habla de quienes tienen a su cargo las políticas públicas, en este caso la política pública de educación superior universitaria, y también el tema de la creación misma del organismo supervisor, la superintendencia, pues encontramos que esta ley es la que define y regula cuál es la organización del Estado. Y en esa organización del Estado encontramos que hay dentro de un ministerio, obviamente, los organismos especializados, como es este organismo supervisor. También encontramos la Ley Orgánica del Ministerio de Educación, que fija cuáles son las competencias del ministerio, y por los motivos por los cuales también esta ley le fija la rectoría en materia de calidad educativa universitaria al Ministerio de Educación, y la Ley General de Educación, justamente cuando habla del Sistema Nacional de Educación, que incorpora o también aborda a las universidades. Entonces, por lo que les he mencionado, podríamos afirmar que según la Constitución y las leyes vigentes, el Ministerio de Educación tiene la rectoría de la política educativa, lo que también incluye el ámbito universitario, no solamente la educación básica regular, ni la superior tecnológica. Y por lo tanto define, dirige y articula la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria, formula normas y supervisa su cumplimiento, y garantiza el derecho a la educación de calidad, específicamente por esta ley en el ámbito universitario. Un resumen de lo que les he dicho es básicamente hablar solamente de la rectoría del Ministerio de Educación, que le ejerce en adelante como un rol garante de la educación universitaria de calidad. Y la ley universitaria recoge esta rectoría en el artículo 1 de la nueva ley, diciendo específicamente que el Ministerio de Educación es el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Y respecto a la autonomía, que es un aspecto importantísimo también de esta ley, por el cual las universidades desarrollan con autonomía su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico, el artículo 8 de esta ley universitaria establece claramente que la autonomía es inherente a las universidades. Se ejerce de conformidad con lo establecido en la Constitución, en la presente ley
y demás normas aplicables. ¿Ok? Entonces, la ley también recoge esta autonomía que por mandato constitucional tienen las universidades públicas y privadas. De ello es decir, en otras palabras, que la ley universitaria garantiza la vital convivencia entre la Rectoría del Ministerio de Educación y la autonomía universitaria, ¿verdad? ¿A fin de qué? A fin de lograr la mejora sustancial de la calidad educativa universitaria. Bien, ahora específicamente hablando del capítulo de organización académica, en esta presentación encontramos algunos artículos muy importantes de este capítulo donde nos dicen que las universidades se organizan y establecen su régimen académico por facultades, ¿ok? Que son unidades de formación académica, profesional y de gestión, integradas por docentes y estudiantes, y estas a la vez pueden comprender a departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado. Vamos a hablar de cada una de ellas. Respecto a los departamentos académicos, la ley universitaria señala claramente que son unidades de servicio académico que reúnen a docentes de disciplinas afines con la finalidad de estudiar, investigar y actualizar contenidos, mejorar estrategias pedagógicas y preparar los sílabos para cursos o materias. Está dirigida ¿por quién? Por un director. Y este director es elegido entre los docentes principales, por los docentes ordinarios del departamento de la facultad correspondiente. Como ustedes recordarán, los docentes obviamente se escogen entre docentes principales, pero quienes escogen son los docentes ordinarios, que también están involucrados los auxiliares y los docentes principales. Puede ser reelegido por un solo periodo, inmediato y de forma adicional. Las causales de vacancia se establecen en las normas internas de la universidad, en cada estatuto. Y por eso es que la ley universitaria también establece que el estatuto de cada universidad determina el número de departamentos académicos conforme al área o a las áreas de estudios diferenciadas. De ahí encontramos a las escuelas profesionales, ¿no? Donde la define las escuelas como la organización encargada del diseño y actualización curricular de la carrera profesional, así como de dirigir su aplicación. Está dirigida por un director también, que es designado por el decano en esta oportunidad, entre los docentes principales de la facultad. ¿Se acuerdan? La diferencia es que acá es directamente designado por el decano. Y el director debe contar con un doctorado en la especialidad correspondiente a la escuela en la que será director. Según la ley universitaria, la creación de facultades y escuelas profesionales se realizan de acuerdo a los estándares establecidos por la superintendencia, por la SUNEDU. Pero también encontramos que en una facultad podemos tener unidades de posgrado, que es la unidad encargada de integrar las actividades de posgrado de la facultad. Está dirigida por un docente con igual o mayor grado a los que otorga, ¿no? Y la universidad puede organizar una escuela de posgrado, ¿no? La universidad, ya no estamos hablando de la facultad, pero que esta escuela incluye a una o más unidades de posgrado de las diferentes facultades. Y por último, también habíamos visto a las unidades de investigación, que es la unidad encargada de integrar las actividades de investigación de la facultad. Está dirigida por un docente con grado de doctor, y algo muy importante acá, nos dice la ley que en cada universidad pública es obligatoria la existencia de al menos un instituto de investigación que incluye una o más unidades de investigación. Esta obligación está expresamente establecida para solamente las universidades públicas. Para continuar con la presentación, los dejo con Isabel Ceballos. Muchas gracias, Eduardo. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos los internautas que esta tarde nos acompañan. Vamos a continuar con la presentación respecto al régimen de estudios y el diseño curricular. El régimen de estudios se establece en el estatuto de cada universidad
de preferencia bajo el sistema semestral, por créditos y con un currículo flexible. Puede ser en la modalidad presencial, semipresencial y a distancia. Un crédito académico es una medida de tiempo exigida al estudiante a fin de que pueda tener logros de aprendizaje de los aprendizajes teóricos y prácticos. Cada crédito equivale a 16 horas lectivas o el doble de horas de práctica. En cuanto al diseño curricular, la universidad determina el diseño curricular de cada especialidad de acuerdo a las necesidades nacionales y regionales que contribuyan al desarrollo del país. Las carreras de pregrado no podrán diseñar según modelos. Las carreras de pregrado se podrán diseñar según módulos de competencia profesional. De esta manera, los estudiantes podrán obtener un certificado al finalizar cada módulo, elaborando y sustentando un proyecto. El currículum se debe actualizar cada 3 años o cuando sea conveniente según los avances científicos y tecnológicos. Tenemos aquí la estructura del pregrado, que comprende los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. Es obligatoria la enseñanza de un idioma extranjero, de preferencia inglés, o la enseñanza de una lengua nativa, de preferencia quechua o aymara. Tienen una duración mínima de 5 años y se realiza un mínimo de 2 semestres académicos por año. Los estudios generales son obligatorios con una duración no menor de 35 créditos. Los estudios propios de la profesión o especialidad deben tener una duración no menor de 165 créditos académicos. En el caso de posgrado, tenemos 3 tipos de certificación que se pueden dar, que son los diplomados de pregrado, estudios cortos de perfeccionamiento profesional con un mínimo de 24 créditos. Los estudios de maestría, que pueden ser de especialización basados en la profundización profesional, así como los de investigación académica. Además, se deben completar un mínimo de 48 créditos y el dominio de un idioma extranjero. Los doctorados, basados en la investigación, con propósito de desarrollar conocimientos del más alto nivel, con un mínimo de 64 créditos y el dominio de 2 idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser una lengua nativa. Cada universidad determina los requisitos y exigencias académicas, así como las modalidades en las que se cursan dentro del marco de la ley universitaria. El artículo 4 establece que las universidades públicas y privadas pueden integrarse en redes interregionales con criterios de calidad, pertinencia y responsabilidad social, a fin de brindar una formación de calidad centrada en la investigación y en la formación de profesionales en el nivel de posgrado y pregrado. Bueno, aquí vamos a establecer en cada uno de los grados y títulos que deben otorgar las universidades, por ejemplo, el grado de bachiller, cuyos requisitos mínimos son aprobar los estudios de pregrado, aprobar un trabajo de investigación, el conocimiento de un idioma extranjero, de preferencia el inglés o una lengua nativa. El título profesional tiene como requisitos mínimos el grado de bachiller, aprobar una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas pueden establecer distintas modalidades, aparte de las ya mencionadas. Solo se puede obtener en la universidad donde se obtuvo el grado de bachiller el título profesional. Grado de maestro. Los requisitos mínimos son el grado de bachiller, es el inmediato anterior, la elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, aprobar los estudios con una duración mínima de 2 semestres académicos y con un mínimo de 48 créditos. El dominio también de un idioma extranjero o una lengua nativa. Grado de doctor.
Los requisitos son el grado de maestro, aprobar estudios con una duración mínima de 6 semestres académicos y un mínimo de 64 créditos. Aprobación de una tesis de máxima rigurosidad académica y de carácter original. El dominio de 2 idiomas extranjeros, uno de los cuales puede ser sustituido por una lengua nativa. El siguiente tema es la educación a distancia. Las universidades pueden organizar programas basados en entornos virtuales de aprendizaje. Deben tener los mínimos estándares de calidad que las modalidades presenciales de formación. Los estudios de pregrado de educación a distancia no pueden superar el 50% de la totalidad de créditos de la carrera. Los estudios de maestría y doctorado no podrán ser dictados exclusivamente bajo esta modalidad. La SUNEDU autoriza la oferta educativa de esta modalidad para cada universidad cuando conduce al grado académico. Sobre los temas de investigación, tenemos que constituye una función esencial y obligatoria de las universidades, que la fomenta, la realiza, respondiendo a través de la producción de conocimientos y desarrollo de tecnologías a las necesidades de la sociedad con énfasis en la realidad nacional. Tenemos el tema del financiamiento. Hay un órgano universitario para la investigación, que en este caso viene a ser el Vicerrectorado de Investigación, las incubadoras de empresas, los derechos de autor y patentes, y los centros de producción y bienes de servicios. Órgano universitario para la investigación. La ley propone la creación del Vicerrectorado de Investigación como el órgano de más alto nivel de la universidad en el ámbito de la investigación. Se encarga de orientar, coordinar y organizar los proyectos y actividades de desarrollo a través de diversas unidades académicas. Organiza la difusión de conocimiento y promueve la aplicación de los resultados en la investigación, así como la transferencia tecnológica y el uso de fuentes de investigación. Las incubadoras de empresas. En la ley se explicita la labor de la promoción por parte de las universidades sobre la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas microempresas. Con este fin se brindará asesoría o facilidades en el uso de equipos e instalaciones de la institución. Los órganos directivos de las empresas en esta etapa formativa deben estar compuestos de estudiantes y recibirán asesoría técnica o empresarial por parte de los docentes. El otro aspecto son los derechos de autor y patentes. Las publicaciones que hayan sido producto de investigaciones financiadas por la universidad reconocen la autoría de las mismas a sus realizadores. La universidad suscribe un convenio con el autor para el reparto de las utilidades en función de los aportes entregados. Centros de producción de bienes y servicios. Las universidades pueden constituir este tipo de organismos que estén relacionados a sus especialidades, áreas académicas, trabajos de investigación. La unidad resultante de estas actividades constituyen recursos de la universidad y se destinan prioritariamente a la investigación. Bien, creo que hemos terminado con esta parte de la presentación y ahora constituiríamos en el segundo momento, que viene a hacer la revisión o escuchar las preguntas de los internautas que están, a la espera, las inquietudes y todas las expectativas, de igual manera, de nuestra parte. Hoy día nos han mandado una pregunta, Isabel, donde nos dicen ¿por qué el doctorado debe ser solo en la especialidad y qué con la globalización? Asumo yo que por la presentación la preocupación es respecto al artículo 36, donde dice función y dirección de la escuela profesional, o sea, dirigido al director de la escuela profesional.
Porque efectivamente en este artículo nos dice que la escuela profesional es la organización encargada del diseño y actualización de la currícula de una carrera profesional y está dirigida por un director de escuela designado por el decano entre los docentes principales de la facultad con doctorado en la especialidad. Justamente es el único artículo, uno de los pocos artículos que habla de no solamente requisito de doctorado, sino doctorado en la especialidad, justamente porque estamos hablando de la escuela profesional, ¿ok? Y la escuela profesional, por su misma definición, es la encargada del diseño y actualización curricular. Por eso es la necesidad de que el doctorado esté vinculado, porque entendemos y sabemos que en la práctica digamos, en el ámbito universitario hay muchos doctorados en diferentes materias, pero por la función misma que ejerce este director de escuela profesional y la importancia justamente del diseño y actualización de lo que se va a enseñar a los futuros profesionales, es que se pide que ese doctorado no sea solamente un requisito por poner, sino que cumpla un doctorado en otra rama independiente a la escuela, ¿no? Sino justamente que ayude ese doctorado a establecer una currícula adecuada para los estudiantes. Hay una segunda pregunta, Isabel. Bien, hablan de, ¿tiene validez? Es el comentario de Miriam Yolanda, en la que nos consulta si tiene validez los estudios de maestría a distancia para poder enseñar en una universidad. Bueno, sobre este tema se menciona que las maestrías, los doctorados, deben ser con estudios presenciales, ¿no? Y en este caso, bueno, la educación a distancia no correspondería. Otro segundo tema es ¿por qué mínimos estándares en la modalidad virtual? Explicar un poco más de la modalidad virtual y recalcar que se trata de los mínimos estándares, no los mínimos artículo 40, sobre el artículo 47. A ver, vamos a tomar nota específicamente sobre la educación a distancia. Lo que me parece es que acá la pregunta es ¿por qué mínimos estándares en la modalidad virtual? Y yo creo que acá hay un poco de confusión porque hay que explicar un poco más de esta modalidad virtual, porque en realidad no son, se trata de mismos estándares, no de mínimos estándares, ¿no? Claro, deben cumplir ambos, los que se establezcan para los presenciales en igual condición para los Exacto, lo que te dice es que los programas de educación a distancia, los programas, deben tener los mismos estándares de calidad que las modalidades presenciales de formación. Esto busca efectivamente que por más que sea a distancia tenga un nivel de calidad aceptable y sean los mismos, o sea, no tienen por qué variar. El hecho de la distancia es simplemente la no presencialidad del alumno en ciertos momentos de los estudios, ¿no? Pero los estándares de calidad obviamente tienen que ser los mismos, ¿no? Y eso es lo que la SUNEDU también va a supervisar. Ya. Hay un comentario de Milagros que consulta cómo se regirán las filiales, ya que hasta la fecha, con la nueva ley universitaria, no hay reglamentación. Bueno, sobre este tema será la SUNEDU la encargada de establecer las condiciones para el funcionamiento de estas filiales universitarias. Acá hay una aclaración también que me parece importante, Isabel, es que esta ley no tiene una reglamentación propiamente como otras leyes. O sea, no hay un decreto supremo que va a salir por parte de Educación reglamentando esta ley. La reglamentación, digamos, de lo que ya está dispuesto y regulado en esta ley va a estar a cargo de cada universidad. Los estatutos de cada universidad justamente son los que van a desarrollar y van a establecer aquellos aspectos regulados por la ley, de acuerdo a su organización, de acuerdo a las filiales que tengan, de acuerdo a las facultades y a las escuelas que tengan estas, ¿no? Y obviamente, ¿cómo se regirán las filiales? Las filiales obviamente tienen ciertos requisitos de condiciones mínimos de calidad, al igual que las sedes principales de una universidad, y eso es lo que se va a supervisar, ¿no? La SUNEDU, ¿no? La SUNEDU será la entidad encargada de supervisar. Un comentario de Arlene Falcón de la Universidad Nacional de Ucayali, en la que nos comenta que no se menciona sobre los estudios realizados en el extranjero que la ANR ha convalidado. Bueno, en este caso la ANR no convalida estudios, sino lo que hace es el reconocimiento. Y bueno, en su momento ella establecía estos procedimientos, pero en adelante será la SUNEDU la que asuma estas funciones para los casos
de nuevos requerimientos de los estudiantes que deseen este reconocimiento de los estudios en el extranjero. Acá hay un comentario de Alex, ya que dice: en cuanto a las universidades privadas, ¿qué parte del presupuesto es destinado para investigación en las carreras? La ley obviamente no se pone un supuesto de establecer montos o presupuestos para destinarlo a la investigación. Lo que la ley sí te dice es cómo tienen que organizarse las facultades y que dentro de esas organizaciones tienen que tener áreas de investigación. ¿Ok? El presupuesto es algo que bajo su autonomía justamente económica, las universidades públicas y privadas tienen que establecer pues una organización que garantice mínimamente un nivel de investigación. Lo que sí se ha comentado y está recogido en la ley es un tema de fomento a la investigación, ¿no? Pero eso es diferente al presupuesto que cada universidad asigne para temas de investigación. Bueno, igual nuevamente hay otra pregunta sobre los requisitos para enseñar el grado de maestro, pero no señala que sea a distancia o presencial. En realidad lo establece cuando se habla de la incorporación de los docentes al ejercicio profesional en el artículo 83, que los estudios deben ser tanto de maestrías o doctorados, deben ser correspondientes a estudios presenciales para poder ejercer la docencia universitaria. Así es. De repente acá aclarar que el artículo 82 establece que para el ejercicio de la docencia universitaria, como docente ordinario y contratado, es obligatorio poseer el grado de maestro para la formación en el nivel de pregrado. Y recuerden que la semana pasada habíamos establecido de que, ojo, no es que el día de hoy ya si un maestro no tiene el grado de maestría o los estudios de maestría culminados, ya no van a ejercer la docencia. Hay un periodo por el cual, establecido en 5 años, por el cual este requisito van a tener que cumplir los docentes que están en actividad y que obviamente de acá a 5 años se vean o tengan programado seguir ejerciendo esa docencia. No es inmediato. Este es uno de los requisitos que sí tiene una disposición complementaria en la cual te establece ese plazo por el cual los docentes pueden cumplir con este requisito de maestría, ¿no? Igual para el grado de maestro doctor, para maestrías y programas de especialización, y el grado de doctor para la formación del nivel de doctorado. Acá hay otro aspecto importante: si bien es cierto, a diferencia de algunos requisitos que te piden doctorado con estudios presenciales, recordemos también que hay una disposición complementaria que te dice que específicamente para los doctorados, una vez que se emita y se apruebe la nueva ley del CINEACE, del Sistema Nacional de Acreditación, después de 2 años de vigencia de esta ley, solamente las universidades acreditadas van a poder dictar los cursos de doctorado. Con ello se espera, o el objetivo de esta disposición es que efectivamente no cualquier universidad brinde doctorados, sino que estos doctorados sean solamente brindados por universidades debidamente acreditadas, ¿no? Hay un comentario de Juan que habla en el artículo 40. Se establece una duración mínima de 5 años. ¿Qué sucede con las universidades que ofrecen carreras en 4 años o menos? Bueno, si bien es cierto, sí se establece que tenemos una duración mínima de 5 años con sistemas semestrales, 2 semestres al año, y también se habla de 200 créditos, ¿no? En ese caso, esas serían las condiciones para... Claro, la obtención de los... Hay universidades que obviamente toda la oferta educativa tienen que ir adecuándola a las nuevas exigencias de esta ley universitaria. Lo que no quiere decir es que ya no van a haber, por ejemplo, cursos que se puedan dar en verano, porque esos cursos efectivamente tienen una finalidad diferente, ¿no? Puede ser que haya alumnos que tengan que nivelarse en verano, pero ya no van a ser ciclos de verano, sino podrán ser cursos de verano, ¿no? Igual hay personas que pueden estudiar, por ejemplo, ¿no? Y que pueden hacerlo en 5 años, pero no necesariamente llevando todos los cursos en cada ciclo de estos 5 años, porque hay personas que trabajan y estudian a la vez, entonces podrían llevar menos cursos y en época de verano, que también abre ciertos cursos, poder nivelarse en cada ciclo, ¿no? Y es un poco ya cómo la universidad tiene que ir organizando estos ciclos y estos cursos también para permitirle, cumpliendo la norma de 5 años, alguna flexibilidad para aquellos que estudien y trabajen, ¿no? Hay un comentario de Juan Montenegro Ordóñez
la que consulta: ¿la ley pretende eliminar la educación virtual? De ninguna manera, porque establece que hay 3 modalidades: la presencial, la semipresencial y la educación virtual, ¿no? Lo establece como tal, claro, con parámetros para cada uno, tanto en pregrado, que no podrá ser en un 50%, y los temas de posgrado, que no podrán ser en su totalidad o exclusivamente en la modalidad de distancia, ¿no? Claro, no hay una intención, entiendo, de esta ley, por lo que está regulado en ella, de establecer la eliminación o eliminación progresiva siquiera de aquellos aspectos de educación a distancia. En realidad lo que hay es un mínimo de estudios presenciales en estos cursos o en estas carreras a distancia, ¿no? Y específicamente la ley ha previsto, como bien lo dice Isabel, que en pregrado no puede ser más del 50% los estudios de manera virtual. O sea, tiene que haber mínimamente un 50% de estudios presenciales que pueden ser complementados con 50% a distancia. Y en las maestrías y doctorados, por ejemplo, no establece un mínimo del 50%, sino que todo el posgrado no puede ser llevado de manera presencial. O sea, parte de ese posgrado tiene que ser de manera presencial. Hay otra pregunta, un comentario de A. Gabriel 3001, que nos hace la consulta: cuando se dijo que en pregrado se debe enseñar un idioma, ¿esto es que exista una asignatura de un idioma dentro de la malla curricular? En efecto, lo que esta ley busca en este caso es que ya en el proceso de formación del estudiante se incorpore este curso del idioma extranjero, un idioma nativo, a fin de que no sea el estudiante que tenga que ir a buscar y finalmente sustentar el dominio o el conocimiento de esta segunda lengua, ¿no? Sino que sea parte de la formación profesional del mismo. Hay otro comentario de Juan respecto a las horas lectivas de prácticas. ¿Contemplan las horas que el alumno designe a la resolución de trabajos y lecturas de materiales? Bueno, ese es un tema que establecerá la propia universidad en el ejercicio de su autonomía. Se habla normalmente de las horas, bueno, las teóricas, que son las propias en las que el estudiante va a desarrollar dentro del salón de clase, en clases teóricas, y las sesiones prácticas, las que pueda realizarse, como bien lo menciona, en trabajos, lecturas o trabajos propios de los talleres o laboratorios que puedan desarrollar dependiendo de la carrera. En ese sentido, será la universidad la que establezca estos parámetros, ¿no? Hay un comentario, una pregunta también de Darío, donde nos dice si pueden las universidades establecer que un diplomado dure 2 años y no 1, como dice la ley. Bueno, acá la ley en realidad lo que está regulando en el artículo 43 es que los diplomados de posgrado son estudios cortos de perfeccionamiento profesional en áreas específicas y se debe completar un mínimo de 24 créditos. No establece una duración en semestres como sí lo establece, por ejemplo, para las maestrías o para los doctorados, ¿no? Claro, ahí el comentario es sobre todo buscar un poco organizar este sistema de diplomados, porque como sabemos muchas universidades, tenemos universidades y universidades en el país. En los últimos tiempos, al menos para el Ministerio de Educación, en los concursos públicos de docentes hemos tenido diplomados que te van a durar tipos de 1 semana, diplomados de 2 semanas, diplomados de 5 créditos, diplomados de 20 créditos, una gran diversidad de certificaciones que finalmente, bueno, no van a tener la seriedad y la validez correspondiente. Para efectos de esto, lo que se busca es uniformizar este sistema de formación. Hay un comentario de Miriam también que nos dice: actualmente las universidades pueden todavía contratar docentes para las universidades sin el grado de maestría. Bueno, esto está atado a una respuesta que ya dimos anteriormente, ¿no? O sea, el requisito para la formación en el nivel de pregrado de obtener maestría todavía se va a exigir a los 5 años de implementada esta ley, ¿no? Entonces, por lo tanto, los que estén actualmente dictando, los que entren en esta etapa, van a tener que adecuarse a este requisito en estos 5 años, ¿no? Entendemos que una maestría ya hoy en día son presencial, son de 2 semestres académicos. Obviamente 2 semestres lo pueden llevar mínimamente en 1 año, ¿no? Entonces, de los 5 tienen mucho tiempo como para cumplir aquellas personas que ya están enseñando o que pretendan ingresar a la carrera docente, ¿no?
Hay un comentario ¿no? de Juan también, ¿no? Dice, es decir, que si cumplen los 200 créditos mínimos, pueden haber carreras de 4 años, ¿no? Ahí hay nuevamente una pregunta vinculada a los años, pero en realidad el artículo 40, en su último párrafo, dice lo siguiente: los estudios de pregrado comprenden los estudios generales y los estudios específicos y de especialidad. Tienen una duración mínima de 5 años y se realizan un máximo de 2 semestres académicos por año. ¿Ok? Entonces, si bien es cierto, ya tienes créditos tanto para estudios generales y estudios específicos, que entre los dos efectivamente sumas los 200 créditos, el artículo 40 es el que te establece la duración, ¿no? Hay un comentario de Arlen Falcón nuevamente y habla sobre si es que no se reconocen las maestrías virtuales, entonces no es que no se reconozcan las maestrías virtuales. Lo que se dice es que estos estudios de maestría no podrán ser en su totalidad virtuales. Siempre va a haber un porcentaje en el cual tenga que darse presencial, de manera presencial y de manera virtual. Hay un comentario de Luis, ¿no? Dice, ¿qué pasa con las universidades que imparten maestría con menos de 48 créditos, ¿no? Ahí es bueno retomar el articulado referido a grado de maestro, ¿no? Y nos dice que es el artículo 45.4 que nos dice, requiere haber obtenido el grado de bachiller, la elaboración de una tesis o trabajo de investigación en la especialidad respectiva, haber aprobado los estudios con una duración mínima de 2 semestres académicos con un contenido mínimo de 48 créditos y un dominio de idioma extranjero o lengua nativa. Como vemos, normalmente las maestrías se han hecho en 2 años, ¿no? Según la legislación anterior. Ahora, esta legislación te dice como mínimo 2 semestres académicos. O sea, es más, pueden haber maestrías que puedan ser en menor tiempo llevadas a cabo, por 2 semestres solamente, pero lo que se tiene que garantizar son los 48 créditos. Por debajo de esos 48 no puede o no va a ser reconocida una maestría, obviamente, como válida, ¿no? Tenemos un comentario de Juan Montenegro Ordóñez, Isabel. Muy bien, gracias, Eduardo. Bueno, en efecto, ¿cómo se entiende lo de horas lectivas de teoría y cómo los de horas de práctica? ¿Puede entenderse como horas presenciales y horas a distancia respectivamente? No. Bueno, al momento de preparar, digamos, una clase teórica, el profesor, si bien es cierto, va a elaborar una serie de preguntas, cuestionarios, actividades prácticas que nos permitan desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje, constituyen siempre horas de teoría, en la cual se ameniza, digamos, la clase con ejercicios y clases teóricas. Sin embargo, esto va a constituir la actividad propiamente de una hora teórica. Para el caso de las horas prácticas, son las que se desarrollan en los laboratorios, en los talleres, son actividades propiamente donde van a aplicar todo el fundamento teórico que se desarrolló en la clase teórica, si bien es cierto, con el manejo de instrumentos, equipos, poder demostrar, probar una teoría respecto al tema que se está desarrollando. Entonces, en ese sentido, bueno, los jóvenes van a poder, en este caso, no se va a poder hacer esa equivalencia en decir, una hora práctica corresponde a las horas a distancia. Las horas a distancia son, como bien lo indica, digamos, los estudios en espacios virtuales, más no en talleres o laboratorios respectivamente. Hay un comentario de Rosa Gómez, bueno, respecto a lo mismo, ¿no? En una clase presencial no solo se desarrolla teoría, muchas veces también ejercicios y actividades prácticas. Por tanto, se podrá considerar horas presenciales como teoría. Bueno, creo que eso ya está contestado que no, ¿no? Siempre hay 2 momentos dentro del proceso cognitivo, la teoría y el proceso de práctica. De acuerdo, por supuesto, a las estrategias didácticas que pueda utilizar el profesor en la sesión de aprendizaje, ¿no? Hay un comentario de Luis que nos pregunta, bueno, no es un comentario, es una pregunta, dice, ¿cómo se hará con los profesores que aparte de tener más de 70 años son los más destacados? ¿Todos llegarán a ser extraordinarios?
Efectivamente, es una pregunta que, así como Luis, hay muchas personas que están preocupadas porque consideramos que hay docentes que no solo por la edad puede ser, digamos, un mal profesor o un profesor que no esté en todas las facultades para dictar los cursos en la manera que tienen y sobre todo por la experiencia que tienen, ¿no? Y de esos docentes que considere la universidad que son los más destacados, efectivamente, en el artículo 80, cuando te habla de tipo de docentes, te habla de los ordinarios, que son los principales, los asociados y los auxiliares, y también te habla de los extraordinarios. Y en el artículo te dice, son los eméritos, honorarios y similares, y de similares dignidades que señale cada universidad. Eso es importante. O sea, cada universidad va a establecer cuáles son los requisitos para tener docentes extraordinarios, que no podrán ser superior al 10% del número total de docentes que dicta el respectivo semestre. Entonces, efectivamente, un docente que hace una muy buena labor como docente, con más de 70 años, la universidad lo puede tener como docente extraordinario. El único impedimento que tienen estos docentes extraordinarios es que solo pueden ejercer la docencia bajo la condición de docente y no podrán ocupar cargo administrativo, ¿no? Aquí hay otra consulta. ¿Qué pasa con ¿De qué manera se puede fiscalizar que la utilidad de los centros de producción de bienes y servicios se utilicen solo para investigación? Bueno, esta pregunta es interesante, dado que estos centros de producción de bienes y servicios necesariamente tendrían que estar asociados a la investigación, a los trabajos colaborativos, a los trabajos que estos centros de producción puedan realizar con las instituciones, con las empresas privadas, con otras organizaciones que respondan a las necesidades, a los problemas de cada una de las regiones. Si nosotros recordamos los centros de investigación de las universidades emblemáticas, el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales en la Universidad de San Marcos, el Centro de Investigación del mal de altura en la Universidad Cayetano, respondían a necesidades específicas, a estudios de investigación que se realizaban en estos centros para poder atender una demanda de la sociedad de ese entonces. De esta misma manera, estos centros de producción de bienes tendrían que responder a estos trabajos de investigación, a la producción de conocimiento, para poder así revertir y sean utilizados reinvertidos, digamos, en el tema de la investigación. Hay otra, ¿cómo se entiende semestre académico? ¿6 meses necesariamente? No, sabemos que no. Al menos los jóvenes universitarios o las personas que estudian en la universidad entienden que el semestre académico, bueno, la antigua ley establecía las 34 semanas con 17 horas respecto al crédito. Ahora esta nueva ley establece las 16 horas para un crédito académico. Entonces se entenderá que de manera internacional tenemos que son entre 16, el promedio es que estos ciclos académicos tengan una duración entre 16 a 17 semanas, ¿no? Serán como 16 semanas de clase, por ejemplo, una semana de descanso o una semana de preparación, seguida de 2 semanas de exámenes propiamente, ¿no? Entonces, en estos parámetros internacionales y de acuerdo a lo establecido en la ley, será que las universidades puedan establecer en sus estatutos este proceso de implementación de la ley. Hay una pregunta también de Valentina. Nos pregunta ella si el régimen de estudios de cada universidad será definido por la superintendencia o por el Minedu inclusive. Y ahí es una muy buena pregunta porque efectivamente acá la ley prevé expresamente que el régimen de estudios se establece en el estatuto de cada universidad. Esto obviamente porque responde a la famosa autonomía académica. Ni el Ministerio ni la Superintendencia podría entrar a definir qué se enseña en una universidad. Esto, como repito, está enmarcado bajo el ámbito de la autonomía universitaria. La ley lo que da son pautas, preferentemente que se organicen bajo un sistema semestral, por créditos, currículo flexible, pero lo que va a enseñar cada universidad es bajo la autonomía de cada universidad. De repente hay una confusión por el artículo 28, ¿no? que dice básicamente que las condiciones básicas que establezca la SUNEDU
para el licenciamiento, o sea, para darle una autorización para que pueda iniciar funcionamiento como establece la Constitución también, que por ley se establecen las condiciones, están referidas como mínimo los siguientes aspectos. Y el 28.1 dice la existencia de objetivos académicos, esto es grados y títulos a otorgar y planes de estudios. Lo que está diciendo es que existan estos planes de estudios, no que va a evaluarlos y va a decir si efectivamente este currículum es bueno o es malo para una carrera, ¿no? Correcto. Hay otro comentario. Se dice que el Ministerio de Educación dictará lo que deben enseñar las universidades. Eso quiere decir que van a aprobar la currícula por cada curso. Esto es similar a la Es similar al anterior y en estricto no lo va a aprobar. ¿Se reconocerán las maestrías y doctorados presenciales solo fines de semana? Bueno, en realidad si solo estudia fines de semana y cumple con las condiciones de los 64 créditos o los 48 créditos, entiendo que le podrá demorar 6 años, 8 años, claro. Pero si cumple con o de las repente, condiciones... Isabel, están refiriéndose a aquellas maestrías donde de lunes a viernes son virtuales y los fines de semana son presenciales, ¿no? También. Y en este caso la ley no te dice qué días o qué horas. Como hemos dicho anteriormente, lo único que te dice la ley es que en su totalidad no pueden ser a distancia. Por lo tanto, si tienes de lunes a viernes virtuales porque trabajas y tienes los sábados y domingos presenciales, estarías cumpliendo válidamente la ley. Claro, ¿no? Siempre y cuando cumpla los demás requisitos que son los créditos. Los créditos. Exactamente, y los semestres, ¿no? Y aquí dice... El artículo 39 menciona que dentro del régimen de estudios el estatuto de cada universidad puede establecer preferentemente el sistema semestral. Sin embargo, el artículo 40 es categórico al establecer el régimen semestral. ¿Puede el estatuto de una universidad considerar el régimen cuatrimestre? Bueno, en este caso no podría ser porque también establecen que tenemos 2 semestres al año. Entonces tenemos, en este caso se establece sí el sistema semestral y 2 semestres al año. En ese sentido no entraría los cuatrimestres, dado que, bueno, esto mucho se utiliza en Europa, este sistema de poder establecer los cuatrimestres que se van de año a año dependiendo de cómo lo puedan establecer. ¿Qué sucede si estoy estudiando en una universidad, en un curso EPE? ¿Me valdrá el título que me pidan al final de la universidad cuando concluya el año que viene? Bueno, en este sentido, tienen todo el derecho, si están matriculados, de poder concluir con este sistema. Los estatutos de las universidades establecerán una transitoriedad y se entiende que posteriormente, para poder validar estos títulos que hayan salido con la ley anterior, tendrá que haber un proceso de adecuación para poder validarlos y establecer que se dieron en un tiempo donde regía otra ley, ¿no? Que salieron bajo el amparo de otra ley universitaria. Claro, esto se refuerza en la definición de reglamentación de esta ley, ¿no? Como decíamos a un inicio, la reglamentación de esta ley, de lo que disponga, que obviamente al ser una ley no se pone en todos los supuestos, va a tener que ser reglamentada vía estatutos en cada universidad, ¿no? Hay un comentario, una pregunta de Susana, ¿cómo van a promover las universidades el desarrollo de proyectos de microempresas o pequeñas empresas? ¿Con qué recursos? Bueno, esto entiendo que está asociado al artículo referido a lo que has mencionado también tú en la presentación de incubadora de empresas, ¿no? Donde te dice que la universidad como parte de su actividad formativa, y por ahí va la respuesta, promueve la iniciativa de los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de los estudiantes. En todo caso, acá está la respuesta para Susana Díaz, puesto que es una promoción la que hace la universidad y las pequeñas y microempresas son de propiedad de los estudiantes, ¿no? Lo que hace la universidad es promover estas incubadoras. Los ingresos de los centros de producción y bienes deben ser destinados a la investigación. ¿Aplica también a las universidades privadas? Bueno, en ese caso, si las universidades privadas lo establecen, estos centros de producción
también tendrían que ser considerados, entiendo. Claro, el artículo establece básicamente que dichos recursos se aplican preferentemente a la investigación, ¿no? O sea, hay un término que es aplicar preferentemente, ¿no? O sea, ahí es un tema de discrecionalidad también. A ver, hay una pregunta de Juan, ¿no? Dice, el artículo 35 dice la creación de escuelas y facultades de acuerdo a los estándares de la SUNEDU. ¿Cuáles son esos estándares? Bueno, la semana pasada cuando hablábamos propiamente del capítulo referido a la superintendencia, la SUNEDU, que veo que muchas personas ya lo tienen identificado, ya este nombre, hablábamos que estos estándares básicos, la ley ha fijado los que mínimamente tiene que establecer la SUNEDU, ¿no? Y uno de ellos es el que hace rato les comentaba, que era que existan currículos y títulos a otorgar. Pero definitivamente esos estándares básicos de calidad van a ser aprobados no por el Ministerio de Educación, sino que van a ser aprobados por los miembros del Consejo Directivo de esta superintendencia, que como hemos visto también la semana pasada y está en la ley, son personas vinculadas y con una trayectoria con el ámbito universitario, que justamente van a aprobar a nivel de Consejo Directivo esos estándares básicos. Ahorita está en plena etapa de implementación, la ley ha dado un tiempo para implementar la SUNEDU, y una vez que se implemente se va a designar, entiendo, al titular de la SUNEDU y a los miembros de este Consejo Directivo, que van a ingresar por concurso público. Y este concurso público nos va a permitir ya tener la totalidad de este Consejo Directivo que les permita ya tomar esos acuerdos, y entre ellos va a ser establecer esos estándares mínimos conforme a las políticas también que establezca el Ministerio de Educación, ¿no? Muy bien, hay otro comentario de Teodora Chilce que nos indica qué entidad sistematizará las investigaciones, tesis y proyectos profesionales de las universidades. Bueno, en este caso está bajo la responsabilidad de la SUNEDU, que no solo va a sistematizar estos trabajos, sino realizar las publicaciones, realizar procesos de transferencia que permitan pues dar a conocer todo este trabajo de investigación y producción de conocimientos que esta ley en muchos de sus artículos pues pretende impulsar, ¿no? Bajo los fondos concursables que puedan promoverse y puedan desarrollar las universidades. Hay una nueva pregunta de Claudia Urbina donde dice, existen universidades que brindan la modalidad virtual en 15 semanas. ¿Cómo será su caso? Bueno, insistimos en que las universidades obviamente al día de hoy brindan diferentes modalidades del servicio de pregrado y posgrado, en las modalidades de pregrado o posgrado. Y obviamente lo que tienen que hacer es adecuar a lo que establece esta ley. Y esta ley en realidad no habla de semanas, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esta ley lo que establece claramente es que para el pregrado la totalidad no puede ser brindada en manera virtual, solo hasta el 50%. Y las 15 semanas, la ley no habla de semanas, habla de seres, habla de 2 semestres por año, ¿no? Habla de 5 años para el pregrado y habla de un número de créditos, tanto para estudios específicos como estudios generales. Y entre ambos estamos hablando de 200 créditos, ¿no? Entonces lo que va a tener que hacer la universidad es adecuar que en sus pregrados tengan que dictar mínimamente 200 créditos en 5 años y obviamente en 2 semestres por año. En el tema o en los cursos, no en los cursos, sino en el posgrado para maestrías o para doctorado, también tiene un número de créditos que es el que establece la ley, y obviamente también establece que no pueden ser, por ejemplo, para el caso de maestría, 2 semestres, ¿no? Que decíamos inclusive lo mínimo que puede hacerse una maestría hoy en día es 1 año por 2 semestres, ¿no? Al año, pero no habla de semanas, ¿no? Ok, aquí hay una pregunta nuevamente de A. Gabriel, donde nos dice que si la SUNEDU dará la acreditación de universidades. Bueno, en este momento nuestro sistema establece como el CINEACE, el cual será el órgano que dará la acreditación a las universidades. En este caso, lo que hace el SUNEDU es el licenciamiento para las mismas bajo requisitos o condiciones básicas para el funcionamiento. Claro, acá hay que diferenciar, permíteme, Isabel, entre lo que es la labor de la SUNEDU y la labor, digamos, del CINEACE, ¿no? El CINEACE es el Sistema Nacional de Acreditación, que inclusive hoy en día la ley establece que va a haber un grupo de trabajo que se encargue de presentar al Congreso de la República un proyecto de ley para establecer un nuevo sistema de acreditación. Pero esto no quiere decir que el sistema ahorita no esté funcionando. Inclusive también la ley determina que si bien los órganos operadores ya la parte pertinente en la base legal correspondiente se ha derogado,
habla de una comisión ad hoc que tendrá a cargo la administración del SINASA hasta que se implemente esta nueva ley. Pero este sistema de acreditación efectivamente es diferente al licenciamiento, que está pensado más en el inicio de actividades, ¿no?, de una universidad. Se crea la universidad por ley, si es una universidad pública, y a iniciativa de los privados, si es una universidad privada, pero tanto pública o privada, una vez creadas, pasan a la SUNEDU para un proceso de licenciamiento. Como dice la Constitución, ojo, siempre hago mucha incidencia en esto porque se cuestiona mucho la constitucionalidad de la superintendencia, pero como vemos, la SUNEDU, una de las funciones específicas importantes es el licenciamiento. El licenciamiento, la Constitución te dice que por ley se establece esa condición de licenciamiento. Entonces, el licenciamiento es el inicio. La acreditación obviamente ya es una etapa posterior que tiene un procedimiento diferente, condiciones diferentes, regulación diferente, una ley específica de acreditación que va a ser presentada también al Congreso y que obviamente va a establecer cuál es ese procedimiento para la acreditación de universidades, ¿no? Dos sistemas diferenciados, ¿no? Pueden ser 5 años académicos pueden ser 5 años académicos que se pueden dictar en menor cantidad de años calendarios. Bueno, ya esto también lo hemos señalado, que los estudios se realizan en 5 años con 2 semestres académicos por año. El comentario de Jefferson Julcarima: ¿cómo es el proceso de creación del vicerrectorado de investigación? ¿Puede ser designado por el rector actual? Bueno, en realidad no podría ser designado por el rector actual, dado que hay todo un proceso, digamos, de adecuación de los estatutos, los documentos de gestión de las universidades, ¿no? Tenemos que hay un comité electoral que en este momento se están trabajando en las universidades, están llevando todo un proceso de elección de la asamblea estatutaria que tendrá a su cargo la adecuación de los estatutos, los reglamentos, la estructura orgánica de la universidad a la luz de esta nueva ley universitaria. Sí, es más, y eso es para la pública. Para la privada también la ley prevé que en la segunda disposición que las universidades privadas, en el caso de las privadas, el vicerrector académico es elegido junto con el rector, ¿no? Entonces, claro, el procedimiento es diferente para públicas y privadas, pero definitivamente hay un proceso de adecuación, hay un proceso de elección de nuevas autoridades que tiene que cumplirse, justamente en estos días que ya se está implementando luego de la vigencia de esta ley, ¿no? Bueno, en realidad, ¿qué se entiende por estudios generales? ¿Qué asignaturas estarían comprendidas? ¿Cómo quedan las currículas que recién se están implementando con fines de acreditación? ¿Será necesario modificar nuevamente las currículas para tomar la acreditación? Bueno, las asignaturas generales están sobre todo destinadas a desarrollar la persona en general, los grados de humanidades, los temas sociales, que van a contribuir a la formación de este nuevo profesional. En el tema de las currículas, bueno, en efecto tendrán que, normalmente la ley establece que se deben de adecuar cada 3 años, si han sido modificadas con pertinencia, de acuerdo a las demandas de desarrollo y necesidades del país, bueno, podrán hacerlo antes, si así lo considera la universidad. En el caso de la acreditación, bueno, es un proceso que, si bien es cierto, han venido trabajando, también esta nueva ley establece que habrá un nuevo sistema, nueva reglamentación para establecer estas condiciones y este sistema de aseguramiento de la calidad, ¿no? Acá hay una pregunta importante de Rosa Gómez, ¿no? Dice, los encuentros sincrónicos, o sea, en línea, haciendo uso de plataforma de videoconferencia, donde todos los elementos de una sesión de aprendizaje se dan, interacción entre docente y alumno y entre ellos, alumnos y pizarras digitales, materiales didácticos, etcétera, ¿puede considerarse como encuentro presencial? Bueno, ahí la norma es clara, ¿no? En el artículo 47 te dice, los programas de educación a distancia basados en entornos virtuales de aprendizaje se consideran educación a distancia no presencial. ¿Ok? Entonces, bajo esta definición del artículo 47 encontramos que todo entorno virtual sí es considerado un aprendizaje a distancia no presencial. Y aquí hay una pregunta de Luis, si la nueva ley incrementará el dinero asignado a investigaciones que han ganado
en el Vicerrectorado de Investigación. Bueno, en realidad la nueva ley no establece incrementar presupuestos, esto lo establece la ley de presupuesto de cada año y de acuerdo a la planificación y a la previsión de cada una de las universidades, ¿no? Y en este tema, la planificación, la propuesta que tengan cada universidad y lo que vayan a desarrollar o establecer como recursos necesarios tendrán que ser asumidos a su planificación presupuestal y lo que puedan sustentar al Ministerio de Economía y Finanzas para poder obtener mayores recursos. De repente, ¿no? Es bueno precisar que el artículo 49, cuando habla del financiamiento de la investigación, se refiere básicamente a fondos de investigación de acuerdo a una evaluación de su desempeño y la presentación de proyectos de investigación en materia de gestión, ciencia, tecnología, entre otros. Y acá en el mismo artículo dice también que estos fondos pueden contemplar el fortalecimiento de la carrera de los investigadores mediante el otorgamiento de una bonificación por periodos renovables a los investigadores de las universidades públicas. No exactamente a los vicerrectores de investigación o el vicerrectorado, sino a las personas que realizan la investigación en la universidad. Claro. Correcto, y es a través de los estímulos y fondos, ¿no? Concursables. Hay un comentario, ¿se necesita algún grado de maestro o doctor para ser director de departamento? Bueno, en estricto lo que establece que son docentes ordinarios, son profesores principales, y si nosotros vemos los requisitos para ser un docente principal, pues en efecto se requiere el grado de doctor, ¿no? Entonces, por correlación, si el director de departamento tendría que tener el grado de doctor. Ahora, ojo ahí que la pregunta creo que es si necesitan un grado de maestro o de doctor. Claro, te dice que para pregrado tienes que tener una maestría y para los de posgrado también el nivel para el cual se está enseñando. Pero recordemos que el director del departamento es elegido por los docentes ordinarios entre los docentes principales, claro. Pero digamos que el director siempre va a ser un docente ordinario, ¿no? Claro, con grado de doctor. El comentario. También será obligatorio para las universidades privadas el crear un instituto de investigación. Es obligatorio para las universidades públicas, más no para las universidades privadas. Sin embargo, como se ha mencionado, lo que se va a tener son estímulos, fondos concursables para poder implementar estos centros de investigación. En el caso de las universidades públicas es obligatorio, es una función esencial y obligatoria de las universidades públicas. Mi universidad es responsable de darme un certificado por finalizar un módulo de competencia profesional. Bueno, en este caso, sí, el sistema de la universidad establece el sistema modular para la formación profesional, pues después de terminar los módulos, en efecto, tendrá que otorgarle un certificado a fin de que este joven pueda insertarse en el mercado laboral. Y en ese sentido ya verán cómo las universidades en el ejercicio de su autonomía verán los mecanismos para poder otorgar este tipo de certificaciones, ¿no? Como en este caso, de manera general, a través de los sistemas de registros, que es como se hace normalmente dentro de un sistema de semestres y por créditos. En el sistema modular también las universidades podrán establecer esos mecanismos, ¿no? Hay una pregunta que es muy interesante, ¿no? Y es un comentario en realidad también, donde Celina de Arequipa nos dice: ¿por qué la ley establece que el título profesional solo se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller? ¿Qué se busca con esto? Bueno, en realidad la ley efectivamente lo que te dice es lo que menciona la pregunta, ¿no? Que solamente se puede obtener el grado o el título en la universidad donde el alumno ha obtenido el grado de bachiller. Esto obviamente cuando el Congreso expuso un poco la exposición de motivo de esta ley y documentalmente expuso esto, era porque encontramos en el mercado muchas universidades que a vista y paciencia de todos ofertaban títulos con condiciones por debajo de las mínimas, como podríamos llamarles,
y las que solamente buscaban lucrar con el tema de conseguir alumnos para que por más universidad buena y haya cumplido una formación muy excelente o de calidad, bajo condiciones no reguladas ofrecían títulos profesionales, ¿no? Entonces encontrabas muchos alumnos que, habiendo culminado su bachillerato, obviamente por las exigencias, por los requisitos de repente para obtener el título profesional, optaban por irse a una universidad que les otorgaba el título con estudios hasta no presenciales, por periodos muy cortos de una enseñanza o un repaso supuestamente de algo que no estudió en esa universidad, y que de repente la currícula es completamente diferente a la que estudió esa carrera en la otra universidad, pero finalmente conseguían obtener un título profesional. Como con menores exigencias, obtener el título con menores exigencias. Y universidades dedicadas exclusivamente a ello, o sea, tenían el tema del bachillerato, el tema de los estudios de pregrado, pero digamos que lo que más ofertaban eran los títulos, ¿no? Independientemente de la universidad que provenían. Claro, en realidad ahí sería como propiamente se perjudica el propio estudiante, porque si bien es cierto, has cumplido en una universidad de prestigio, ya has pasado toda tu formación, tus 10 ciclos, obtienes el bachiller, y sacar un título en otra universidad con menores exigencias, como que no es... Inclusive hay algunos colegios profesionales, tengo entendido, que al ver que la cantidad de profesionales egresados eran muy diferente de la cantidad de bachilleres o de dónde habían obtenido el bachillerato, comenzaron un poco a evaluar con más detalle antes de colegiar a estos profesionales, ¿no? Entonces, justamente porque algo consideraban no estaba bien en el sistema, ¿no? Uh-huh. Hay otro comentario de José: para obtener el grado de bachiller se pide aprobar un trabajo de investigación. ¿Este trabajo es a criterio de la universidad o debe ser una tesis necesariamente? Bueno, ese trabajo de investigación, la universidad, de acuerdo a las líneas de investigación o a los trabajos, entendemos que tendrá que establecer, por supuesto, las líneas y los temas de investigación para que finalmente los estudiantes puedan sustentar o inscribirse con temas específicos, ¿no? Se supone que son trabajos en los cuales el estudiante dedica su tiempo, como que va a dar un aporte. Normalmente se van a elegir en los temas donde más conocen, el área que más desarrollan, y en ese sentido, bueno, se podrán inscribir si así lo considera la universidad, en las líneas que ella la establezca. Hay una pregunta de René de Lima, nos dice: ¿cómo será el proceso de convalidación de maestrías hechas en el extranjero antes de la ley universitaria? ¿Valdrá mi título fuera? Bueno, efectivamente, el título puede valer. El procedimiento es el que establece la ley, ¿no? Donde dice: para fines de homologación o revalidación, los grados académicos o títulos otorgados por universidades o escuelas de educación superior extranjeras se rigen por lo dispuesto en la presente ley, ¿no? Entonces el proceso, o sea, su título sí, pero va a valer, pero tiene un proceso ya sea de homologación o revalidación. El artículo 19 del... Esa no es una pregunta, de Pocho creo que viene la pregunta. Ya, el de Pocho. También será obligatorio para las universidades privadas el crear un instituto de investigación. Si estoy llevando un diplomado con menos créditos de los que indica la ley, ¿ya no valdrá? Bueno, en este caso la ley es clara y establece que los alumnos que actualmente estén matriculados, excepcionalmente, lo que van a hacer, que ya no se les va a obligar cumplir los requisitos del artículo 45 de la ley universitaria, donde establece la cantidad de requisitos para pregrado, maestrías y doctorados, ¿no? Entonces, en ese sentido, están exceptuados los estudiantes que en este momento estén matriculados, están exceptuados de cumplir los requisitos de la nueva ley. Nos quedamos con el comentario de Alejandro, el cual nos preguntaba: para tener mi bachiller, ¿tengo que presentar una tesis? ¿Quién dará la asesoría? ¿Un profesor de la universidad o la tengo que buscar fuera? ¿Me costará? Bueno, en este caso, para el bachiller tiene dos opciones: el trabajo o la tesis, y en efecto el estudiante tiene derecho, de una universidad pública, tiene derecho a la gratuidad para el asesoramiento, elaboración y sustentación de su tesis de bachiller por única vez.
¿no? Si Pero no es fuera... tesis, en realidad es un trabajo de investigación. Claro, tu trabajo de investigación, en este caso, ¿no? El cual va a ser asesorado y por única vez, digamos que va a tener la asesoría gratuita, ¿no? En otro caso, el comentario de Vanessa: si estoy haciendo una investigación, ¿es obligatorio que un profesor me asesore? No es obligatorio, pero en este caso, si ya tienes tú, digamos, el derecho de el asesoramiento, la que te la pone la universidad, sería conveniente, a efecto, si uno tiene la expertise, que pueda usar ese derecho que se le otorga, ¿no? La ley y la universidad. Hay un comentario, una pregunta de Desiree. Nos dice: si mi universidad tiene una autorización de funcionamiento provisional, ¿igual debe aplicar la ley? Bueno, efectivamente, en el transcurso de toda la ley podemos observar que ya no hablamos, o la ley ya no regula el tema del funcionamiento provisional y definitivo como era anteriormente. Ahora simplemente es licenciamiento, y este licenciamiento está sujeto a una supervisión posterior para que obviamente no pueda ser sancionada con una multa, una suspensión o un cierre en los casos que la infracción sea muy grave. Pero definitivamente que hoy en día, al entrar en vigencia esta ley, encontramos que hay, sí, digamos, de la regulación anterior a universidades con funcionamiento definitivo, que también tienen un plazo de adecuación para las básicas que se van a establecer. No solamente van a ser para las nuevas universidades, sino las que están actualmente en funcionamiento, tienen que adecuarse a esta ley. Y es más, para estas universidades que ya vienen brindando el servicio, pero tienen una autorización provisional, como decía anteriormente la regulación y la ley anterior, tienen que también adecuarse a los estándares básicos de calidad. Ya lo que dice esta ley, tienen que adecuarse, tiene que su estatuto, en el caso de tenerlo ya, tiene que adecuarse el estatuto a lo que establezca esta nueva ley. Y obviamente, la primera etapa, y en esa disposición complementaria así lo dice expresamente, la SUNEDO va a iniciar progresivamente sus funciones, y una de las primeras funciones que va a establecer es el licenciamiento justamente definitivo, por llamarlo de una manera, de estas universidades provisionales. Entonces la respuesta es sí, obviamente. Tanto provisionales como con autorización definitiva tienen que adecuarse a esta ley. Hay un comentario de Moisés Torres, que es una pregunta: si el decano no tiene doctorado, no puede ser reelegido, ¿verdad? Bueno, en este caso no hay reelección inmediata del decano, y en efecto sí es requisito tener el grado de doctor para desempeñar dicho cargo. Hay una pregunta de Carlos de Lima, ¿no? Dice: yo estudio en una universidad estudio en la Universidad Nacional de San Marcos. ¿A mí me aplicarán los requisitos para la obtención del grado de bachiller? Bueno, la semana pasada también hablábamos que efectivamente para el grado de bachiller hay muchas preguntas de los estudiantes que hoy en día están todavía llevando cursos o ciclos de pregrado, y tienen la preocupación, primero tenían la preocupación del tema del bachillerato, de la tesis para bachillerato, ¿no? Entonces esto un poco quedó clarificado, y que no era una tesis propiamente, sino era un trabajo de investigación. Y ahora lo que podría llamar la atención y preocupar era el tema, por ejemplo, del conocimiento del idioma inglés, ¿no? Del segundo idioma, el idioma inglés. Porque hay muchas universidades que efectivamente que no dictan el curso de inglés, y obviamente hay alumnos que llegan después de la secundaria a la universidad sin ese conocimiento y tienen que adquirirlo fuera, y en algunos casos mucho tiempo después, ¿no? Efectivamente, hoy en día las universidades que recién, o los alumnos que recién ingresen a la carrera, a los estudios de pregrado, tendrán que llevar cursos obligatoriamente en la universidad, no afuera de la universidad, que le permitan acreditar el conocimiento del idioma inglés. Pero hay una disposición complementaria que dice: a los alumnos que ya hayan sido matriculados antes justamente de la vigencia de esta ley, no les será aplicable el requisito justamente para el bachillerato que actualmente se pide. Obviamente que culmine la currícula si les es exigible con la anterior ley y con esta. La única diferencia que encontramos es que obviamente no les será exigible. Si está estudiando, por ejemplo, está a mitad de ciclo, a mitad de curso, perdón, a mitad de carrera, no va a utilizar algunos créditos para enseñar inglés, o sea, culminará sin la necesidad del idioma inglés, pero aquellos que sí inicien estudios de carrera en pregrado tendrán que llevar ya el curso de inglés, ¿no? Los diplomados dictados por entidades que no son universidades tienen valor. Bueno, esta ley establece que tiene estudios de posgrado, y
los dictan las universidades y tenemos 3 tipos: los diplomados, las maestrías y los doctorados. Entonces, estos cursos necesariamente tendrán que ser dictados por las universidades, ¿no? Con un mínimo de 24 créditos, como lo establece la ley en el respectivo artículo. Hay un comentario de Abel: ¿no les parece excesivo querer legislar hasta la duración y creditaje de un diplomado? Es decir, con la nueva ley, un diplomado mínimo debe tener 24 créditos, que equivalen a mínimo 384 horas lectivas. Es decir, que si es de 6 meses, se tendría que destinar al menos 16 horas semanales. ¿No creen que esto puede variar según la especialización que se esté siguiendo? Claro, en realidad estos estudios establecen los créditos, los 24 créditos, como ya se estableció, a efectos de tener una uniformización de estas certificaciones que se vayan a dar. En este caso sí, dependiendo, son cursos cortos de especialización, en este caso, que vayan a un área puntual de la carrera. O si no fuera así, bueno, si quisieran una mayor amplitud o profundización, ya estarían destinadas las maestrías académicas o las maestrías de investigación, dependiendo de las, digamos, lo que estime conveniente el profesional, ¿no? Dependiendo del nivel de perfeccionamiento que quiera tener el profesional. Hay una pregunta de Cristian de Tarma. Nos dice: si ya acredité el conocimiento de un idioma para obtener mi bachillerato, ¿debo volver a acreditar para sacar la licenciatura? ¿Hay alguna diferencia entre el nivel que me exigen entre ambos? Bueno, la pregunta efectivamente nace de la propia lectura de la ley. Para el bachillerato me pide sí el conocimiento de un idioma, en este caso de preferencia el inglés. Pero para la licenciatura no me pide ese mismo requisito. Recién me vuelve a pedir un requisito similar de un idioma extranjero para el grado de maestría, ¿no? Para los másters. Y obviamente ahí también cambia, ya no te pide lo mismo, ya no te pide conocimiento, sino te pide el dominio. ¿Okay? Entonces, estamos hablando en la línea del tiempo entre un bachillerato que se obtiene habiendo estudiado en la universidad inglés y que se acredita simplemente el conocimiento del inglés. Ya en la licenciatura ya no se vuelve a acreditar el mismo conocimiento, ni el dominio tampoco, porque obviamente el proceso puede ser muy corto entre uno y otro. Como que es progresivo, ¿no? Es progresivo. Exacto. Pero ya para la maestría me piden ya no solamente un conocimiento, sino el dominio de ese inglés. O sea, tiene que haber sido perfeccionado desde que salí de la universidad hasta que culminé también mis estudios de posgrados en maestría, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario de María Carolina de Huancayo. En la ley dice que nos darán facilidades en el uso de equipos e instalaciones de la institución, pero en mi universidad no hay ni laboratorios. ¿Cómo se va a dar el apoyo en este caso? Bueno, en este caso la SUNEDU será el organismo encargado de supervisar estas condiciones básicas que deben tener las universidades. Como bien lo señala Carolina de Huancayo, no debe ser la única universidad en el país que afronta estas dificultades. Por los informes que tenemos de Contraloría, los diversos estudios que se han hecho, muchas universidades adolecen de este tema, y una de las funciones de la SUNEDU será en efecto ver que todas estas universidades, las institucionalizadas como las en proceso de institucionalización, puedan cumplir esos requisitos, esas condiciones mínimas, condiciones básicas para la formación profesional. Hay una pregunta de Celina Luisar. Nos dice: ¿dónde se deben presentar las solicitudes de revalidación o de homologación de maestrías y doctorados realizados fuera del Perú? La ANR aún los está recibiendo. ¿Se debería esperar a que la SUNEDU esté instalada? Bueno, efectivamente, ¿no? Cuando se extinga definitivamente la ANR, que es un proceso que está encaminado ya, hay varias funciones que van a pasar a la SUNEDU. Y obviamente inclusive aquellos que no haya culminado la ANR tendrán que pasar como parte de ese traslado, no solamente de recursos, sino de traslado de personal, de material y de documentación. Serán los procedimientos iniciados y que no hayan culminado la ANR tendrán que asumirlo la SUNEDU, ¿no? En este proceso que ya se está implementando, ¿no? Que es el cierre de la extinción, que el equipo competente está trabajando en ello. Claro, hay ciertos procedimientos que sí va a recoger y hay otros que las propias universidades
van a establecer sus procedimientos de revalidación, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Hay un comentario de Rosa Gómez de Lima. La asignatura de inglés debe estar necesariamente en el plan de estudios o puede brindarse como extracurricular en su universidad. No, en este caso el artículo 40 señala que es obligatorio un idioma extranjero o una lengua nativa en pregrado, deberá estar incluida en la malla curricular correspondiente. Dice, tengo 3 años de experiencia laboral y quería graduarme por experiencia profesional, pero si lo pido ahora ya no puedo. Bueno, en efecto, los alumnos que quieren los derechos adquiridos y estuvieron matriculados con la antigua ley, en este caso tienen las prerrogativas y las ventajas de poder acogerse al sistema anterior, y los que aún lo inicien, bueno, ya no lo van a poder hacer en este caso completamente, ¿no? Respecto a la pregunta anterior, inclusive es importante señalar la función de la SUNEDU, la función que va a asumir la SUNEDU, ¿no? Y una de las funciones es justamente establecer los criterios técnicos para la convalidación y revalidación de estudios de grados y títulos obtenidos en otros países. Pero justamente lo que decíamos, ¿no? Esos criterios van a tener que ser cumplidos por las universidades al momento que hagan la revalidación de estos títulos, ¿no? Uh-huh. No sé si tienes otra pregunta. Bueno, en realidad creo que les damos... Hay algunas que se están repitiendo. Sí. Entendemos que en las pantallas que tienen los usuarios, si no es respondida directamente por nosotros porque estamos abordando otras preguntas diferentes a las ya establecidas, entendemos que al interno están haciendo un resumen en las mismas pantallas de chat de nuestros usuarios, en los cuales podrán encontrar la respuesta un poco resumida, pero por escrita, ¿no? Para no estar de repente un poco cargando a nuestros usuarios que nos siguen desde el inicio de esta jornada con respuestas que ya hemos brindado hasta en 2 oportunidades. No obstante, entiendo que también esta presentación, esta jornada, al igual que la anterior, va a ser colgada en la web. Y aquellas personas que no hayan podido, digamos, seguirnos desde un comienzo, de repente al final y tienen algunas dudas que ya han sido contestadas, podrán también ver la repetición de de la anterior jornada. Claro, ¿no? Y también tenemos una dirección web en la cual van a poder hacer sus consultas. Uh-huh. Entendemos que va a estar saliendo también en la pantalla, en varios momentos va a estar saliendo donde puedan ellos contactarnos y poder también hacer consultas sobre esta jornada, sobre estos temas específicos de organización académica e investigación, así como también de la anterior jornada que se trató específicamente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, y también estar atentos a las próximas jornadas, que son 2 más, que son los días miércoles, ¿no? Los miércoles de la semana que viene y el miércoles 3 de septiembre, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, el próximo miércoles 27 de agosto, vamos a tener como tema los estudiantes, docentes y graduados de las universidades, que son los capítulos 8, 9 y 10 de la ley. Y el 3 de septiembre, a la misma hora, de 4 a 6, vamos a tener, respecto al gobierno de las universidades públicas y de la universidad privada, los capítulos 7, 11 y 12 de la ley. Ahora creo que ya para terminar podemos hacer un resumen de las preguntas y de las más frecuentes, sobre todo, ¿no? Debido a mayor incidencia, no solamente una persona preguntaba, sino preguntaron 2 o hasta 3 personas algunos temas similares, ¿no? Uh-huh. No sé si de repente de las que tú has contestado podrías darnos un resumen y ahí pasaré a... Bueno, el tema de la duración de los estudios, la duración en 5 años, 2 semestres académicos por año, los requisitos para la obtención del grado, los trabajos de investigación que van a ser asesorados por primera vez, tienen los estudiantes derecho a recibir el asesoramiento para el trabajo o la tesis que estime el estudiante. Tenemos la elección de los decanos y las autoridades, que en este caso, para el caso del decano, no son reelegibles. Requisitos para cumplir los cargos, bueno, serán los grados de doctorado. Para el ejercicio de la docencia universitaria se requiere, dependiendo del nivel, en pregrado, el grado de maestría.
con estudios presenciales. Para ejercer la docencia a nivel de la maestría, también se requiere el grado de maestría con estudios presenciales. Para el doctorado se requieren los estudios de doctorado con estudios presenciales también. ¿Algún otro tema? Algo muy importante también que era muy recurrente en las preguntas era el tema de los estudios presenciales, ¿no? El tema de que si van a ser por semana, sábados, domingos, y bueno, esperamos que ya haya quedado un poco más claro que lo que la ley busca es no decirles qué días enseñen presencialmente y qué días virtualmente. Lo que busca la ley es que no la totalidad de posgrado, maestría, doctorado se realicen de manera virtual, o sea, un porcentaje mínimo tendrá que ser de manera presencial. Los días que la universidad bajo su autonomía establezca, que puede ser sábado, domingos, dentro del mismo día, en algunas horas, pero no la totalidad. Es lo único que establece la ley. La ley no te dice cómo, qué currícula dictar, sino simplemente que todo el curso, ¿no? Toda la carrera o toda la maestría no puede ser dictada de manera virtual. Y para el caso de pregrado, solo hasta el 50% puede ser virtual, ¿no? El otro tema también ha sido la educación a distancia. En realidad no se corta, no se sanciona. Se establece como una modalidad la presencial, la semipresencial y la educación a distancia, que es el otro tema que también preocupa a los internautas, ¿no? Y las mismas condiciones, eso es importante, ¿no? Porque preguntaban si son condiciones mínimas o mayores. No son ni mínimas ni mayores, son las mismas condiciones en las que se brindan los estudios presenciales, ¿verdad? El otro tema es el de reconocimiento, si se van a reconocer o validar los estudios virtuales, y bueno, es en realidad que han adquirido su derecho los estudiantes matriculados hasta la fecha, y bueno, en ese sentido serán validados, ¿no? Otro tema, el de licenciamiento. Licenciamiento. Hay algunas preguntas que, si bien no son vinculadas al tema, nos parece muy importantes que hayan surgido, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre licenciamiento y acreditación, ¿verdad? El licenciamiento, obviamente, como repetimos y como hablábamos inclusive la semana pasada, forma parte del mandato constitucional de licenciar o de establecer las condiciones de licenciamiento, de autorización de funcionamiento, en realidad, para las universidades que se creen a través de la SUNEDU. La SUNEDU, por mandato legal, es la que va a tener a cargo ese proceso de licenciamiento para el inicio de actividades, digámoslo así. Ya para el tema de acreditación es un procedimiento diferente que no está a cargo de la SUNEDU, sino está a cargo obviamente del Sistema Nacional de Acreditación, con sus órganos encargados de ello, que inclusive está elaborándose, y porque por mandato legal también se ha estipulado de que el Ministerio de Educación va a tener que presentar en corto tiempo, en 90 días dice la ley, un nuevo proyecto de ley para reformular el Sistema Nacional de Acreditación. Nos dicen que en estos momentos, por ejemplo, está saliendo la dirección electrónica en la cual pueden contactarse con nosotros para poder continuar con las preguntas que se hayan quedado en el aire, los que no hayan podido seguirnos de temprano, preguntar algunas que se hayan realizado a lo largo de esta jornada por los temas específicos, por los temas de la semana pasada, y si tuvieran algunas preguntas vinculadas específicamente a algunos temas que todavía no se han tratado, igual podrían hacerlo desde ahora, lo que nos permitirá inclusive poder tener una presentación de repente adecuada ya a las consultas que vayan llegando desde ahora, ¿no? Igual nosotros estamos atentos a continuar. Estos no son los únicos medios por los cuales nosotros nos dirigimos a todos los interesados en la aplicación de esta ley, a la correcta implementación de esta ley, no tanto a la comunidad universitaria, sino a todo el público en general. Recordemos que no solamente la comunidad universitaria tiene que velar por el cumplimiento adecuado de esta ley, sino también los interesados son las mismas familias que están invirtiendo dinero y tiempo en la profesión de sus hijos, de sus sobrinos, de sus nietos, y lo que buscamos es que esa inversión tenga resultados de calidad, ¿verdad? No que al final de estos 5 o 6 años resulten pues como una estafa, o se sientan estafados principalmente por un estudio que finalmente no le da ninguna calidad y ninguna posibilidad, digamos, en el mercado para poder ejercer esa profesión, ¿no? Tomen una decisión informada, ¿no? En ese sentido de poder ver qué universidades son las que contienen esas condiciones básicas, y digamos ellos puedan elegir las universidades, las instituciones o las propias carreras que tienen mayor retorno en el país. Y como vemos, lo que estamos abordando acá son algunos temas que la misma ley establece
y que hay mucho desconocimiento, ¿no? Es lo que podemos percibir. Hay mucho desconocimiento por parte de alumnos, profesores, directivos, familiares, y lo que esperamos es que con estas jornadas podamos entender de que esta ley no es intervencionista, no vulnera la autonomía universitaria. Los currículos, lo que se enseña en una universidad va a depender de la autonomía académica de la universidad, y simplemente lo que se establece acá son parámetros, cómo es que se deben organizar, cómo es que se deben brindar, cómo es que el alumno debe saber de que esa decisión que está tomando es una decisión informada y que obviamente está de acuerdo o no con la forma en que va a llevar a cabo esa profesionalización, ¿no? En el marco de la internacionalización, en el hecho de la movilidad, tanto de los docentes, de los jóvenes universitarios, ¿no? Que tengan una formación que les permita acceder al mercado laboral y, bueno, al final, si desean poder tener la movilidad que corresponde propia de la carrera, ¿no? Bueno, para terminar, yo sí quisiera nuevamente invitarlos y decirles que este miércoles 27 a las 4 de la tarde nuevamente estaremos reunidos, bueno, otras personas, ya no nosotros, pero también funcionarios del Ministerio de Educación, que van a abordar el próximo miércoles a las 4 de la tarde también el tema de estudiantes, docentes y graduados, ¿no? Como les decía, a través de la página que le hemos mencionado, pueden ya ir haciéndonos las preguntas pertinentes para poder abordarlos ese día, o en el mismo día como el día de hoy, en ese miércoles podrán hacer las preguntas a lo largo de la presentación y pueden, al igual que nosotros, contestarlas, y las que se queden en el aire por tiempo o porque no surgieron ese día, igual en cualquier momento podremos contestarlas. Muchas gracias por habernos seguido y será hasta la próxima oportunidad.